Bueno, bienvenido Tomás. Muchas gracias por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos al mundo del emprendimiento? Ok, bueno, gracias Maxi por recibirme. Más que nada, mi mundo de emprendimiento fue como que siempre me pongo en cuestión si se nace o se hace, ¿no? Porque en mi experiencia personal, no sé si en términos de emprendimiento, creo que siempre nació de una vocación de ambición o cierto sentido en búsqueda de la productividad directamente. Y en ese sentido te puedo decir, pues desde muy chico siempre me acuerdo que por ahí las actividades que quería hacer o de la manera que quería jugar era siempre con buscando resultados productivos en ese sentido. Hasta vender cosas en la playa, viste la famosa, Claro. o querer, de hecho, sacarle cosas a mis viejos, cosas que eran suyas, pero comercializárselas es como que siempre algo muy nato. Y siempre desde muy chico buscaba también, te hablo de la productividad, porque trabajar por ahí. O sea, una cultura, en mi familia hay una cultura muy trabajadora, es algo que se valora muchísimo y definitivamente algo que se hereda y es inherente a uno, ¿no? Pero digo, de algún abuelo, abuela, yo creo en mi caso por ahí más de un abuelo. Y en ese sentido trabajar también porque siempre se me dio familiares la posibilidad de trabajar en sus empresas. Claro. Y otra de las cosas que a mí me marcó mucho, yo había arrancado de mozo en casamientos. Fue mi primer trabajo a los 14 años, 15 más o Muy menos. chico. Yo le limé el cerebro a mi tía Mal, que tiene una empresa de catering, que hacían eventos y además eventos importantes. Entonces como que ella darle la oportunidad con la cara de bebé que tenía que pueda trabajar ahí y no quedar mal ella, era una situación. Y cuando arranqué ahí, viste, empecé a ver como mis primeros mangos, yo era chico y hoy en día, te digo, no tiene ningún tipo de sentido que estaba toda la noche ahí por lo que ganaba, ¿no? Pero de algo se arranca y fue algo atractivo, porque fue algo que también genera momentum. Uno Claro. empieza a ver cosas, si bien era muy chico, hoy con el diario del lunes me doy cuenta que me generó momentum, que es algo que yo creo que es clave, en el sentido de ver, upa, che, mirá, me forcé, estuve toda la noche, gané esto, estuve con otra gente nada que ver a mí, que está trabajando realmente ahí porque lo necesita, no por un capricho mío. A mí no, gracias a Dios no faltaba nada. Claro. Y esa apertura de tan chico, y de vuelta, en el diario del lunes puedo reflexionar sobre esto, gracias a Dios pasó igual. Decir, che, en cierto sentido, no te digo que me dio la calle del conurbano, ¿no? Pero sí como abrió mucho la cabeza en ese sentido. Y así arrancó y después fue así como hice un upgrade a otra empresa familiar, un primo hermano muy querido, que resultó ser algo que me orientó mucho más al rubro tecnológico. Una etiquetera digital muy famosa que se arrancó. Y ahí yo ya estaba por ahí en los últimos años de colegio, con 17 años más o menos. Y fue una etiquetera digital, básicamente, nada, en ese momento la tendencia de entrar a un evento con un código QR era utópico, Claro. era completamente ridículo. Y me acuerdo que el rol que se me había asignado era muy parecido en cierto sentido a lo que había sido ser mozo en eventos o casamientos, porque era tratar con otros empleados de la misma línea. Mi sentido era yo tenía que ir evento por evento. Recién tenía mi licencia de conducir. O sea, Claro. yo recién había sacado. De hecho, me acuerdo que yo no podía manejar en la Panamericana. Yo tenía Tendrías que ir que. todo por adentro. Todo principiante, ¿sí? Claro. O sea, guiño guiño ahí, ¿no? Pero. Nah, en un momento te Y hincha los huevos y ya vas directo por la Panamericana, ¿no? Pero me acuerdo porque los eventos eran muy distanciados. claro. Eh, la tiquetera era un evento donde cualquiera podía gestionar su evento autogestionable, entonces por ahí un día tocaba que alguien había hecho un evento en el San Telmo, otro en Costanera, otro en Palermo. Y yo era realmente muy chico. Yo había eventos en la semana que iba al colegio el día Y vos siguiente. gestionabas todo el ingreso digital ahí. Yo gestionaba el ingreso digital, porque el QR era como que te diga. Nada. Sí. La gente pensó que por ahí ni Mercado Pago había implementado códigos QRs. De hecho, después hubo el problema que Mercado Pago implementó códigos QRs, hizo tan buen laburo de cultural que la gente pensó que Mercado Pago había inventado los códigos QRs. Claro. O sea, un chino veía eso y se pegaba un tiro, ¿no? Eh, pero el punto de esto era, claro, yo estaba en los ingresos de los eventos y era hablar muchísimo con la gente de seguridad. Tener un vínculo con la gente de seguridad. Gente que había laburado un turno de 10 horas durante el día y a la noche venía otras 10 horas
y realmente la estaba sacando de la cancha, realmente necesitaba laburar ahí. Y yo un pibe de cara de bebé también, último año de colegio, que se notaba a kilómetros, que no necesitaba estar trabajando ahí. Pero de vuelta, es como que me hallaba en un lugar muy cómodo Claro. estando hablando con esa gente. La gente que me explicaba, o sea, de tan chico, además un mundo de la noche, viste, los eventos no es joda, son productores bravos, gente que te puede hablar de cierta manera, gente que viene drogada, no drogada, gente que para trabajar lamentablemente tanto tiempo tiene que estar drogada. Bueno, Y fue una posición donde, siguiendo la línea del emprendedurismo, ahí empezó a picar el bichito de, che, yo estoy trabajando acá, yo estoy mucho tiempo acá. Empecé a ver cosas de primera mano, pain points, le diría, que le puede empezar a pasar a la gente en todos estos quilombos, porque siempre estuve desde un lado muy operativa, estuve en el campo, si uno se pone a pensar. claro. Desde el extremo del mozo del casamiento, a cómo eran los procesos, operaciones, a cómo la gente ingresaba a un evento con un código QR, con molinetes, leyendo el código QR, capacitando a la gente de qué es un código QR, de que si los vivos que hacían una captura de pantalla la pasaban a otra pensando que iba a funcionar el código QR y todo. Pero empezaba a ver como mucho el comportamiento de primera mano de la gente, Claro. que no es ninguna novedad, pero desde muy chico. Desde muy chico. Entonces cuando creo que es algo que se itera mucho y se entrena mucho, el tacto que tiene con la gente, de un lado, y sí, en un sentido, empecé a tener como mucha apertura de la cabeza de el mundo que pasa un día de la semana a la noche en Buenos Aires y la cantidad de oportunidad que todavía hay en toda esta gente que ingresa a un evento. Uno tiene que pensar que por ahí antes de los códigos QR para ingresar a un evento tenía que coordinar con un relacionista pública un día de semana para ir a comprar un ticket y te Claro, veía en la terrible, esquina ¿no? de Y Fitzroy. parece lejano y no es hace poco, Absolutamente. Uno digamos. gastaba nafta, corría el riesgo de que no esté falsificada la entrada, corría un tema de cupo. Che, yo no llego a coordinar por el laburo y que me quedo sin ese ticket del evento, esto, lo otro. Entonces, como que ahí fue, si bien yo no cofundé directamente ahí la empresa, estuve con mucha participación en lo que fue el emprendurismo de esa empresa, que hoy, bueno, es una tiquetera que maneja el 75% del mercado de LATAM. Bueno, Inmensa, ¿no? tremendo. Y ahí fue cuando se me pegó mucho por parte de mi primo hermano el tema de emprendedurismo. De, che, porque yo vi de primera mano con mucha admiración lo que ha hecho mi primo ahí. Y, y una de las cosas las que pienso esto es, che, claro, yo de primera mano vi y también empecé a pensar, ¿por qué yo no? Claro. ¿Por qué yo no puedo hacer algo como ¿Qué esto, era no? lo que más te llamaba la atención que veías en ese momento? Me llamó la atención más que nada lo disruptivo que era la plataforma y que igualmente fue inversamente proporcional, por así decirlo, a lo rápido que se adoptó culturalmente utilizar códigos QR para ingresar a un evento. Y de vuelta, nosotros mientras hablamos uno puede estar viendo esto y diciendo, bueno, boludo, códigos QR, ¿qué es tan raro? Realmente, hace 4 o 5 Claro. años, era como que yo hoy te pida que ya tengamos todos autos eléctricos. Y probablemente en 5 años decís, auto eléctrico es lo más normal del mundo. Sí, bueno, pero de vuelta, era completamente ridículo. De hecho, teníamos mucho quilombo de gente de seguridad, que la gente llegaba con código QR y le decía, no, ese ticket acá no existe. Un tema de comunicación, se Claro. acusaba de estafas. Entonces yo lo que creo que admiré mucho de mi primo hermano es, con muy pocos recursos, el poder, lo convincente que fue y el poder de convencer a productores de adoptar esta tecnología, que lo primero que te decía por ahí un productor era, che, ese código QR me lo pueden truchar, me lo pueden hacer, todo lo que en realidad hacen con un ticket físico, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar. Y creo que lo que más admiré justamente es esto. Poder venderle a lo que se le llama un customer persona, al cliente objetivo, que era el productor del evento, de esto, con todo el respeto, es alguien que está completamente desconectado de soluciones tecnológicas y digitales, una solución tan disruptiva. Claro. O sea, cómo se hizo la distribución de la solución tecnológica, que a la vez es convencer a la gente de seguridad, a la vez es convencer a la gente que es normal pagar con una tarjeta de crédito una entrada, otra cosa que antes era completamente Claro. imposible, cambiar el mindset del mundo del entretenimiento en el sentido de
che, sí, se va a empezar a digitalizar el dinero de recaudación del evento, cosa que históricamente fue distinto en Argentina, lamentablemente, como muchos otros negocios. Entonces, sí, la verdad que admiré mucho como una persona, 12 horas por día, todos los días de la semana, porque de vuelta el mundo del entretenimiento en Buenos Aires no para, poder convencer a 3 aristas. El cliente, que es el que atiende el evento, el productor, la gente de seguridad y creo que a la masa. Che, ¿por qué comprar digitalmente y no físicamente? Creo que esas fueron las cosas que más admiré y me hicieron el clic en su momento, ¿no? Se me abren preguntas, obviamente. Está muy bueno este inicio que tuviste y muy bien explicado. En primer lugar, si crees que esto de que se naturalice tanto una nueva tecnología, que si lo pensás no es natural, porque no era natural, ¿crees que hoy en día es mucho más fácil que una buena idea corra por la gente y se masifique? Sí, mira, ese es un muy buen punto. De hecho, creo que hace un rato lo discutía hoy a la mañana que tuvimos una reunión con los chicos del equipo. Y hoy estamos en una... A ver, va a sonar muy cliché, pero es una realidad, una revolución tecnológica. Que yo hago completamente una comparación, no porque la haya vivido, pero también me gusta estudiar mucho y leer con una revolución industrial. Y eso es la revolución de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no es ningún tipo de inteligencia, no razona, analiza patrones. Eso es distinto. ¿Sí? Ok. El nombre es muy marketingero, muy lindo, pero no es que tiene una inteligencia per se. Pero lo interesante de esto es que esta inteligencia artificial, digámosle tecnología de hoy en día, hizo que el mundo empiece a cambiar mucho más rápido. Exponencialmente más rápido. ¿Qué significa cambiar cada vez más rápido? Que salgan soluciones tecnológicas cada vez más rápido. Y creo que lo que produjo esto es que ya una novedad tecnológica no es una novedad para un ser humano. No. Como que vos podés estar en Buenos Aires, sale una publicidad de algo, por ahí está tan buena la foto que decís, no, eso es AI. O por ahí sale una solución y cosas que eran impensadas antes, che, probablemente esto se puede hacer con inteligencia artificial. O inclusive decir tipo, ya el hecho de que todos piensan que la inteligencia artificial puede hacer todo, parte de la base de decir, che, hoy tengo esto en la imaginación, quiero llevar esto al espacio, lo que sea. Y ya no me parece tan raro que GPT me lo pueda contestar, como puede llegar a ser posible. Claro. Creo que una democratización muy fuerte de que todos podemos ser innovadores en cierto sentido. O que la innovación no estaba tan lejana. Es como que suena un poco paradójico o a la redundancia de esta novedad tecnológica hizo que para todos a la vez todo lo nuevo ya no es una novedad. Como que Claro. ya no nos sorprende nada. Pero eso también tiene, ese es el upside, también tiene un downside de esto, que es uno como business owner, emprendedor o lo que sea, o comercialización, sí se democratizó mucho, inclusive por ejemplo el software. Hoy desarrollar una app, un software, una página web, Claro. es realmente está muy, muy democratizado, está muy accesible. Hasta hace no mucho tenías que, viste, usar plataformas, WordPress, tienda nube, o antes que exista tienda nube o lo que sea. Y hoy uno puede entrar hasta Canva o plataformas que tiene ya integrada y todo. No te digo que vas a tener la página web de Apple, ¿no? De Apple Store, pero sí Claro, una pero página muy decente. Y creo que lo que hace tanto también esto es que yo soy 100% partidario de que hoy ya los productos digitales o los softwares son un commodity. Son muy fáciles de desarrollar. Tengo algo en la cabeza y lo que se llama el time to market, o sea, largarlo al mercado se puede hacer muy rápido. Pero lo que hace eso también es que se pone ferozmente competitivo el mundo. ok, claro. Porque Maxi lanza algo, lanza, no un e-commerce, ¿sí? Porque ahí tenemos un producto físico de por medio, una solución que me copó tecnológica para hacer mejores banners de YouTube para las portadas del podcast. Veo cómo le va a Maxi, veo todo lo bien que hace, lo mal que hace, todo, y me copio exactamente con AI que me desarrolle el software de lo bien que hace. Y en 2 segundos yo tengo mi producto igual al de Maxi. Y entonces después el consumidor es, che, ¿cuál es la diferencia de comprarla a Maxi o a Tomás? Entonces creo que acá empezamos a tener de vuelta, pasamos a vivir un mundo donde se destacan mucho de vuelta las soft skills, las habilidades blandas. No las hard, Claro, la de ser programador fuerte, esto, lo otro. claro. Nadie dice que no hay que estudiar programación, no, para mí eso es completamente ridículo.
Sí está pasando con los programadores, me parece una brecha muy brava, que es el que realmente sabe programar, desarrolla backend, un software engineer de verdad, le está yendo cada vez mejor, y los que hacen más agua, o por ahí solo se dedican a ciertas cosas de frontend o lo que sea, están quedando muy replaceable con AI, ¿sí? Pero de Muy vuelta, bueno. hoy en día, un claro ejemplo, ¿no? Hablábamos de la etiquetera hace un rato. Me parece un ejemplo brillante este y yo lo hablo mucho con mi primo. Y se lo comento con profunda admiración también. Es, hoy que te frena de poder desarrollar un software, de que compra un ticket, me llega un código QR al email y todo. Si bien suena muy simple, también es bastante simple a nivel tecnológico. Y copiar exacto las Claro. features que ya funcionaron en esta etiquetera y todo. Y uno dice, entonces, ¿por qué le siguen comprando a esta etiquetera? ¿Por qué siguen contratando a esta etiquetera? Y creo que ahí pasa, obviamente, a ver, la verdad de la milanesa no es una sola, pero sí pasa, y vos me decías, ¿qué es lo que más admirás de él? No te hablo solo en el pasado, te hablo también hoy. ¿Cómo hace para retener todos estos clientes cuando cada productor hoy tiene los recursos para desarrollarse una etiquetera propia, un software propio? Y creo que hay un montón de habilidades blandas que uno puede Claro. tener, de armado de equipo, de cuando hay que estar está, el know-how, me parece que es muy valioso hoy en día, pero sí, o sea, está quedando en mucha exposición que solo tener hard skills o desarrollar software o desarrollar cosas duras no está siendo suficientemente hoy en día. O sea, no está siendo Sí, suficiente para nada. Y a mí me asusta un poco eso. Porque hasta hace 2 años decíamos que todos tenían que estudiar programación en la universidad. claro. Pero yo Fue hoy, un cambio drástico. Y es eso, estás diciendo que eh, la parte artificial, la parte más de software ya está un poco, ya la trabaja un poco la inteligencia artificial y un poco mucho. un poco o en total, y uno se tiene que encargar más de las habilidades blandas, digamos, que es esa relación con el cliente, también supongo el saber vender, digamos. Saber vender en un entorno donde largas tu producto y ya hay 100 iguales. Claro, Porque todos tuvieron la idea. Antes, ¿cuál era el gran freno de desarrollar software? La idea la podemos tener todos. Realmente nosotros nos manejamos bajo los mismos entornos sociales. Vos por la misma cuadra ves la misma publicidad en el bondi que yo, todo. Entonces, en términos de probabilidad y estadística, que nos ocurra una idea similar es muy probable. De claro. hecho, uno puede estudiar históricamente los emprendedores más innovadores, por así decirlo, no mejores, porque no necesariamente tenés que ser tu idea nueva te hace ser el mejor, ¿no? Pero son personas que siempre fueron outliers, que pensaron distinto, se manejaron distinto, viajaron más por el mundo o estuvieron en algo distinto, por eso se les ocurren cosas distintas. Entonces, creo que ahí también te hablo de habilidades blandas, ¿no? No es concretamente una habilidad, sino es algo blando, ¿sí? Entonces yo creo que hoy lo que hace es, el gran challenge o desafío acá es cómo comercializo una solución, por ejemplo, en Buenos Aires o donde sea, donde cuando la salgo a comercializar, hay 10 monos comercializando exactamente lo mismo que yo. Claro, ¿Qué me diferencia a mí? El branding, el marketing. Pueden ser otras dos cosas también que se están destacando mucho hoy en día. claro. Porque al final del día también hay mucha gente comercializando humo. Que son muy buenos distribuyendo marketingamente lo que sea, pero en el back office después no tienen nada para vender. Digo, hay de todo. Estamos viendo un mundo muy particular en términos de comercialización, emprendedurismo. También hay un upside muy lindo de todo esto que el time to market de emprender, ni siquiera desarrollar software, uno puede emprender otras cosas, ¿no? De que rápidamente me puedo hacer mi página web, o ya no tengo que contratar un editor de video para mi podcast, me lo puede ayudar mucho el AI con CapCut o lo que sea. De esta tendencia nueva de los solopreneurs, ¿no? De One Man Army, como decimos en mi equipo. Muy bueno. Nosotros veníamos siendo, por ejemplo, un equipo de muchos software developers. Y esto no es algo de lo que estamos orgullosos, además, es un hecho del mundo que fue cambiante, ¿no? Y fue increíble con la adopción del AI, porque también uno quiere querer adoptar AI, ¿eh? Y ahí hay otra discusión de gente que no la adopta y se queda atrás, aunque sea muy buena en lo que hace. Fue impresionante cómo subió nuestra eficiencia y rapidez para alargar futures o lo que sea, adoptando muchísimo AI y lamentablemente muchos recursos humanos que ya no necesitamos, Claro. que Sí, se sí. tienen que reinventar profundamente. Y te Sí, estoy sí. hablando de programadores, no te estoy hablando Claro, de cualquier analista o lo que sea. entonces sí, sí, uno tiene que estar alerta, que no lo coma eso. Voy a mezclar ya el guión de la entrevista, pero me interesa entrar en esto.
dijiste que las habilidades blandas y un emprendedor original es quien sale un poco de su rutina, que es la que viven todos, digamos. Vos tuviste esa experiencia viajando por todo el mundo. Quiero que cuentes un poco en qué te ayudó para poder emprender. Hmm. Sí, yo siempre tuve una cuestión en mi vida personal que es, me encanta la productividad, la vida productiva, no solo en el sentido laboral, porque eso ya se asocia a un workaholism y no necesariamente es Claro. solo eso, porque lo puedo reconocer. Lo que se dice hoy desarrollo personal podría ser. Desarrollo personal en el sentido, sí, soy alguien que en términos productivos digo, le gusta estar en el gimnasio, le gusta estar comiendo bien, le gusta como estar sumando. Eh, Creo mucho en el compound interest, en todo sentido de la vida. Eso es como que un poco lo resumen. Un poquito cada día en cada vertical. O sea, salud, gimnasio, esto, lo otro. Porque a la vez creo que eso es lo que mejor alimenta lo mental, ¿no? Pero una de las cuestiones que tiene eso, que la otra cara de la moneda, también me gusta mucho viajar. Me gusta mucho viajar porque también creo que hay un desarrollo personal inmenso. Y no estoy hablando viajar a Disney. A todos nos encanta Disney, ¿eh? Yo no tengo problema con eso. He ido y todo. No hablo de ese tipo de viajes. Hablo de tipo de viajes que me ponen en una posición más complicada. Por diferencias horarias, por tema de alimentación, por tema de gimnasio. Y cuando hablo de diferencia horaria, plenamente es por no puedo dormir bien después o por temas laborales. Y estos viajes que vos mencionabas, sí, concretamente, el año pasado estuve 8 meses del año afuera. El año pasado había estado un poco menos y este año por suerte volvió a bajar un poco el nivel. Por suerte en el sentido, digo, productivo, de vuelta. Claro. Pero sí, fueron lugares que a mí me cambiaron mucho la perspectiva de ver el mundo de vuelta. No por el cliché de me abrió la cabeza necesariamente o lo que sea, que sí, pero quiero ser más concreto con esto. Igual creo que fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Primero, todos los negocios que he hecho en mi vida fue con gente que conocí en los viajes. Y eso es muy loco. Me puse a pensarlo el otro día. Yo hice un listado de los equipos que armé y fueron gracias a, por X motivo, viajes que hice. Porque alguien que conocí en un viaje me presentó a tal persona, o porque un viaje que hice me dio tal idea de llamar a cierta persona, etcétera. Y también fueron lugares bastante, sí, recónditos es la palabra, pero para un argentino exóticos y lejos. Entre ellos Indonesia, Malasia, estuve 2 veces en China, trabajé mucho tiempo con TikTok y eso también como la apertura de cómo funciona TikTok, la diferencia en China y Argentina y lo que se busca. Y creo que lo más interesante de los viajes, en conclusión, lo que pude ver y a mí me cambió mucho la forma de ver las cosas fue las masas. Nosotros vivimos en el occidente y eso ya lo tenemos claro, todos. Pero ¿qué implica vivir en el occidente hoy en día? Cosas que nadie piensa. Primero, nos llegan un 5% o menos de las cosas buenas que pasan en el oriente, Mirá. en términos de media. Una lástima, pero el mundo funciona así, es político y lo que sea, y funciona así. Segundo, siguiendo esa línea, otro ejemplo, uno puede pensar que China es lo peor, que allá los explotan, de que en Indonesia esto, que lo otro, todo. También, obviamente tiene sus cosas negativas, pero uno va hoy y ve otra cara de la moneda. Y segundo, creo que las cosas más importantes, que tiene mucho, a diferencia del Oriente con el Occidente, y que me parece que está muy bien manejada y es admirable y hay mucho progreso, es el manejo de las masas y la distribución de la riqueza allá. Y a lo que me quiero referir es que ellos son, en términos de masificación de gente y densidad de gente, muchísimo más que en el occidente. Y a pesar de eso, a mí me sorprendió mucho la cantidad de soluciones tecnológicas digitales que están adoptadas por las masas, que hasta una persona en situación de calle te está pidiendo dinero con una plataforma contactless Mirá. y que ahora sí es una novedad que por ahí usan el código QR Mercado Pago acá, pero yo te estoy hablando de algo que pasaba ya hace 10 años allá. Te estoy hablando de cómo la infraestructura que hay allá es impresionante, cómo te estoy hablando de hoy ponerle una situación que pasa mucho en Silicon Valley. La gran disputa de tener Silicon Valley plagado de gente de India, Pakistán o de otros lados que no son estadounidenses. Pero hay una realidad estadística, que es, mientras más gente es en un país y más gente puede acudir a la posibilidad de formarse y estudiar, en este caso en lo tecnológico digital, obviamente, y es algo matemático, aumenta la probabilidad
de que salga gente brillante. Claro. Y no es porque los indios o pakistaníes son más brillantes que los yanquis o lo que sea. Es por un tema de que es un tema de probabilidad. Mientras más son, más posibilidades de estudio, más se destacan. Y eso a mí es algo que me sorprende mucho, de cómo se manejan las masas en ese lado del mundo, porque realmente es mucha gente. Hay gente que viaja allá y le dan ataques de pánico de la densidad de lo que se mueve. O sea, un Times Square New York no se compara con una cuadra promedio en Shanghai, China. Entonces sí, esas son de las cosas que creo que el primer viaje para esos lados, yo ya estuve 4 veces en el Oriente, creo que de los primeros viajes dije, che, qué loco las masas acá. Y también tienen la otra cara de moneda, ¿eh? Vos hablabas de Maradona en China y no tenían la más puta idea quién era. Vos les preguntabas, che, ¿vieron el Mundial de Qatar? ¿Qué Mundial? Pero a vos te pregunto, Maxi, ¿vos viste el Mundial de Ping-Pong? No tenés ni idea, pero para ellos es todo. Claro. Entonces, sí, la diferencia cultural es... Pero la diferencia cultural y la diferencia de que realmente son otro universo. Y que eso da mucha oportunidad también a gente que viaja desde acá poder replicar cosas que funcionan allá, acá. Claro. Pero el desafío está en que muchas soluciones que funcionan allá solo funcionan si hay mucha masa y densidad de gente. ¿Tenés alguna en mente que sí, tengo una en mente y el aprendizaje lo saqué de ahí. A mí me fascinaba la idea del concepto, viste, cuando teníamos los monopatines eléctricos acá en la ciudad, sí, que tenían distintas estaciones. A mí me fascinaba el mismo concepto que había con las baterías portátiles de los teléfonos. Yo tomaba, no sé qué te diga, una batería portátil de un stand de escaneo en QR en la estación de Retiro que te diga, y después me bajaba en, no sé, en Belgrano, en una estación de tren, y que poder devolver la batería de ese stand y que me cobren lo que usé el tiempo de la batería portátil y se volvía a cargar en ese stand. Claro. Y cuando yo había evaluado eso para Argentina, uno lo primero que entiende es, claro, en Argentina no te da la densidad de la gente para que den los financials de ese proyecto. Pero allá estamos hablando de que en nuestra 9 de julio circulan tanta cantidad de gente, bueno, en una cuadra promedio allá circulan 10 veces la 9 de julio. Claro. Y esas son un poco de soluciones que digo, bueno, ojo, arma de doble filo. Hay muchas soluciones para replicarla allá. Acá, no todas. No todas te van a dar los números y el volumen. Pero a mí siempre me atrajo mucho los negocios de volumen. Muchísimo, de mucho volumen. Y creo que allá se da la posibilidad de eso. Y también aprendí que es un entorno mucho más competitivo que Estados Unidos. Muchísimo más. Porque de vuelta, está muy adaptado culturalmente el acceso a la tecnología, a las soluciones. Y de hecho, cuando yo fui a conocer en China a Shenzhen, que es, le dicen el Silicon Valley chino, ¿sí? No del Oriente, porque también tenés, se me fue el nombre, en India, Bangladesh, no. Bueno, está el Silicon Valley indio también, que es muy atractivo. Y uno piensa, wow, yo me quedo en el Silicon Valley Yankee porque es lo único que me aparece en TikTok o mi Instagram Reels o lo que sea, o YouTube inclusive, que es una plataforma gringa, ¿no? Muy linda plataforma, pero claro, cuando empezás a ver la otra cara de moneda decís, che, ¿qué onda el occidente? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa que estos pibes siento que aterrizo acá en el aeropuerto y siento que aterricé en Futurama? ¿Entendés? Y eso también me dio mucha motivación. Me dio mucha motivación. Siempre fui una persona que le gusta hacer muchos negocios fuera de la línea convencional y tradicional que puede ver acá. Y creo que es un gran acelerador de proyectos poder ir allá, ver cómo se manejan las cosas allá y ver soluciones que se puedan aplicar de este lado del mundo, definitivamente. Bueno, muy bueno, la verdad. Debe ser un aprendizaje bárbaro. Ya, incluso si uno no es emprendedor, estar mucho tiempo ahí, porque el tema es también el largo plazo, digamos, el estar mucho tiempo y conocer de verdad y hacer los contactos. ¿Qué caminos te abrió para después, para propios emprendimientos? Entiendo que antes de Resto Host, que es por donde te conocí, digamos, tuviste un par de emprendimientos también. Sí. Bueno, Resto Host, para el que lo puede estar viendo, fue una solución de AI Voice Assistance, es decir, empleados virtuales de inteligencia artificial que con el tono de comunicación, la personalidad, cada uno del restaurante que esté representando, atendía las 24 horas en simultáneo, atiende las 24 horas en simultáneo en cualquier idioma las llamadas de los restaurantes. De una cadena mexicana contesta
le pondrás un nombre, hey, I'm Nachito, y te habla en Spanglish con un tono mexicano y demás. De una comida más formal te habla de otro tono y todo. Y eso fue un negocio, es un negocio de volumen, por ejemplo. Es un negocio donde solo una cadena mexicana puede estar tramitando 60.000 llamadas en Estados Unidos mensuales, Claro. que es una locura. Y cuando te empezás a meter en el volumen, empezás a entender todo lo importante que es el Business Intelligence y el AI aplicado ahí. ¿Por qué? Porque el mayor valor agregado en este tipo de soluciones, por ejemplo, son no tanto la llamada per se, eso es la punta del iceberg. Es muy atractivo, igual que... Pero es mentira que el AI viene, por ejemplo, en este caso, a reemplazar a la persona que está atendiendo la llamada al restaurante. Simplemente le facilita más el trabajo. Porque lo que más valora es el dueño del restaurante después lo que se hace con otros AIs. Vos tenés un AI que contesta las llamadas. Pero después todo el proceso de back office. Otro AI analizando y monitoreando cómo contesta el otro AI. Y ahí armás el ejército de AIs. Te doy un ejemplo. Uno analiza 60.000 llamadas mensuales. Tiene 60.000 llamadas mensuales. Esas llamadas pasan a ser lo que se llama una transcripción después. Porque no puedes analizar el audio. Hoy en día el AI lo que hace es transcribir la llamada en tiempo real para después el texto crudo poder analizarlo con otro AI. Cuando uno empieza a hacer todo ese análisis, lo que uno ve atractivo y solo lo puede hacer con volumen, es empezar a ver lo que llaman un montón de edge cases. Casos que no te imaginás, perdón por hablar, en tu puta vida que pueden pasar. Hasta un pibe que te dice, el otro día estaba comiendo y a mi perro le intoxicaron en el restaurante. O otro que te puede decir, che, estacioné un Audi y después me dieron las llaves del Renault, pero después me dieron el cambio en $200 y te puedes enterar que un empleado tuyo está robando en realidad, pero si lo atendió un humano nunca te ibas a enterar como dueño de la cadena. Entonces digo, el valor agregado que el AI esté monitoreando todas las llamadas es porque son un montón de transcripciones de conversaciones. Te puedo estar hablando de transcripciones con un Google Sheet de 20.000 filas para arriba. Si son 50.000 llamadas, 25.000 filas más o menos. Son cosas que un ojo humano nunca podría analizar patrones, ver cosas en común. Nos están llamando más los viernes a la noche por este motivo, el domingo a la noche. Entonces, creo que todo lo que es a volumen ahí fue muy atractivo. Y este sistema, perdón que te interrumpo, Mm. este sistema de feedback, que era como una IA que le hacía feedback a las llamadas, digamos, tenía cada restaurante tenía el suyo, digamos. Exacto, exacto. Ok. En su panel de administrador tienen acceso en tiempo real, que es como un chat GPT que está ahí adentro también y le puedes hacer consultas, que es otro agent de AI, o sea, otro empleado que le preguntas, che, contame qué onda, qué está pasando en la llamada. Vos como dueño, ¿no? Eh, y siguiendo contestando tu pregunta ahora, sí, antes de Resto House hubo diversos proyectos. Yo soy licenciado en negocios digitales. Me formé 5 años y medio, pero siempre vine desde un lado muy... Puede ser tecnológico. A mí me gusta separar mucho la tecnología de lo digital. No creo que es lo mismo, para nada. De hecho, tecnológico creo que es mucho más tecnología. Puede ser para mí hasta este brazo del micrófono. Es un avance tecnológico para mí que no me canse el brazo estar todo el día agarrando el micrófono. Y que alguien haya hecho esto con estos resortes. Claro, sí. Lo digital sí creo que es plenamente tecnología aplicada a lo que nosotros estamos acostumbrados a las pantallas. Que pase en la nube. Un montón de soluciones. Yo me formé, históricamente fui dueño de una agencia de marketing digital en pandemia, donde fue muy duro en pandemia porque como lo fue para todos, uno puede decir, uy, mira, che, el marketing digital fue un boom en pandemia. Sí, fue un boom, pero fue un boom si te podían pagar las empresas clientas. Claro. Porque es un boom el marketing digital siempre y cuando tu cliente te puede pagar, ¿no? Y estuve mucho tiempo en marketing. Siempre igual a mí lo que más me atrajo siempre fue el marketing offline tradicional, más allá de lo digital. Eh, y bueno, y luego de eso tuve diversos intrapreneurships, le digo yo, o sea, emprendimientos adentro de otras empresas. Por ejemplo, la etiquetera que te mencionaba, para acelerar consumos de alcohol en eventos y demás, y distintas soluciones. Pero sí, se vivieron varias cosas. Estuve mucho tiempo también con lo que es el manejo de tiendas de e-commerce, antes de lo que era Amazon y demás. Y bueno, y una de las cosas que más me informó fue el trabajo con TikTok, donde ayudé a desarrollar fuertemente el algoritmo de lo que es TikTok, cosa de la que hoy no me siento muy orgulloso, la verdad, no me gusta. De hecho,
Mira. Hoy en términos de social media yo ya estoy como completamente, creo que es de los mayores peligros en la sociedad hoy en día. Más aún para la gente de nuestra generación, ¿no? Sí. Porque es algo que tenemos súper normalizado y creo que cuando nos damos cuenta lo atrofiado que va a quedar el cerebro ya va a ser muy tarde. Sí, Es una realidad. está siendo un gran problema. Se habló mucho con profesores, con todo tipo de personas del el tema de las redes sociales, pero me resulta súper interesante igual el trabajo en TikTok. La verdad que no lo sabía, es una linda puerta. Eh, Trabajando internamente en lo que es el algoritmo, eh, incluso sos más consciente de lo que es capaz de generarnos a nosotros. Mira, no sé si sí y no. O sea, dentro del equipo que yo trabajé con TikTok, ¿no? En TikTok, ¿sí? Y como consultor, en ese sentido. Y como muchos otros consultores, también tenés literalmente psicólogos, psiquiatras, y los mejores diseñadores del mundo. Diseñadores de experiencia para que vos entres a la plataforma y el primer reel que veas, lo dejaron todo. O sea, que estadísticamente el algoritmo calculó que te iba a gustar en un 98% para que vos te quedes al próximo. Y cada vez te va a poner al principio los mejores. Y cuando esté viendo que estás scrolleando muy rápido, que te estás aburriendo, te va a poner de vuelta a los mejores. Pero tienen que administrar los recursos. O sea, hay todo un mundo ahí atrás. Creo que sí. Creo que es súper atractivo. Tiene un upside enorme para lo que es la comercialización de generar economía, vender, comercializar productos. Me parece, hay gente que se queja de poner, estamos hablando del brazo del micrófono, probablemente sale de acá, después en Instagram me sale una publicidad de un brazo del micrófono. Pero hay gente que se queja de eso, hay gente que lo agradece, porque yo ni sabía el nombre del brazo para el micrófono y no lo encuentra nunca más. Creo que hay un gran problema. Creo que hay redes sociales y redes sociales, ¿no? No es lo mismo estar usando Instagram a lo loco, cagándome la cabeza de que veo que la están pasando bien allá y me invitaron a ese programa y a mí me genera una ansiedad terrible. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, creo que el promedio es así. Y después de salir de TikTok y decir, che, me lo pasé bien en TikTok. O sea, tuve un buen rato, me quemé toda la dopamina, hablando químicamente, ¿no? Que eso también nosotros por ahí lo estamos hablando tranquilamente. Hay mucha gente que ni sabe que existe el concepto de dopamina, aunque no lo crean, ¿no? Y sí hay cosas que valoro de TikTok. O sea, por ejemplo, aunque tengas una empresa genuina de cajones fúnebres, no podés publicitar eso. TikTok es un ambiente agradable, no te lo permiten. En Meta sí. La verdad es. Sí. Eh, pero también siento que es una fachada todo eso. Y me parece que es una fachada hacerse los diplomáticos o los marketineros con eso, porque al final del día es demasiado agresivo lo que es la plataforma de TikTok. Y algo que me gusta, yo el otro día creía que es verdad, si, no sé, Meta nos está robando un vaso de agua de información de nuestra privacidad para ajustar el algoritmo, TikTok te roba un océano. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando fui a China, que TikTok allá no se llama TikTok, se llama Douyin. Y Douyin, la diferencia es que mucha gente acusa a Douyin, a TikTok, perdón, que es la marca comercial del occidente, en ser un arma contra nuestras generaciones en el occidente. Y me voy a explicar. Uno cuando está en China, si bien puede usar Douyin, o lo usa dentro de la plataforma WeChat, ¿sí? Que es una super app en China. Básicamente, si sos menor de 18, por ejemplo, es imposible que te aparezcan cosas que te generen ansiedad. Cosas que vos podés pensar que son buenas, ¿viste? Que te motiven a ir al gimnasio, todo, pero eso genera ansiedad igual. Y no te aparecen, no te van a aparecer cosas de fiesta, drogas, esto, lo otro. Obviamente estamos hablando de un gobierno súper particular, socialista, no comunista, súper capitalista, pero socialista es distinto. Obviamente vamos a tener eso en consideración. Pero se cuida muchísimo de la cabeza humana. Y toda la mierda que saben que puede dar esa plataforma, sí se la tiraron a la marca TikTok. Que eso es lo que consumimos hoy en día Claro. en el occidente. Porque en Dondin no funciona así. A una mujer no le van a aparecer cosas constantemente de maquillaje para que le preocupe el acné y les da ansiedad y cagarles la cabeza a las mujeres. O a los hombres constantemente de el Success Life y las Lamborghinis y todo eso. No aparece, aparecen cosas mucho más educacionales. Obviamente es mucho más aburrida, pero es como debería ser también, porque no está nosotros acá en la marca TikTok y de vuelta estoy hablando de TikTok porque es un gran diferencial con Dondin, ¿no? Pero es una marca que está seeking our dopamine todo el día. O sea, todo el día nos Sí. está queriendo sacar nuestra dopamina de la cabeza. Eh,
Y allá, en cambio, también es súper capitalista, tiene algo malo, pero están buscando que la gente trabaje. Obviamente es distinta la situación, pero Don tiene es regulado por el gobierno. Acá TikTok no es por los gobiernos, es algo que nos tiraban allá y pegó como coto, ¿no? La solución, porque se usa lo loco. Y después, bueno, Están tardando ya las regulaciones igual, ¿no? Si uno lo piensa, con todo el tema de las redes. Yo creo que en algún momento va a pasar. Soy quizás más positivo, pero porque ya está totalmente comprobado que funciona como una adicción, digamos. Y con un profesor de historia que charlamos, eh, estamos bastante seguros de que va a llegar como una restricción o una normativa. mira, contestando a eso, me parece que es muy subjetivo, entonces te quiero dar mi opinión. Yo creo que sería un desgaste de recursos total si hoy los gobiernos se meten a regular plataformas. Hecha ley, hecha trampa, más en Argentina. Ya sé que igual Argentina no es el mundo, ¿no? Pero estamos en Argentina, hablemos de Argentina. No hay sentido. Sí me parece muy oportuno desarrollar patrones, bueno, hablando de AI, se puede usar mucho, para identificar gente que es una mierda en las redes sociales. Abusadores que citan menores de edades a encuentros o lo que sea. En ese sentido me parece muy oportuno regular. Creo que todo lo demás ya le excede totalmente al gobierno y creo que tiene que ver, en todo caso, no que regular las plataformas en términos de los organismos, por no decir gobiernos, muchas más comunicaciones educacionales del impacto que generan las redes sociales. Pero, me sale el término en inglés, pero mucho más conscious aware de cada uno. O sea, que tome mucho más conciencia cada uno. Sí. Pero no podemos estar luchando contra los tecnicismos legales y demás. Porque además, estás hablando con unos tiburones los dueños de esas plataformas. O sea, vos le vas a querer frenarlo y te van a hacer esta. O sea, es muy difícil. Creo que es mucho mejor aliarse a la civilización, ¿viste? A la sociedad y dar más conciencia al impacto que generan las redes sociales. Inclusive, suena feo y no lo quiero decir, pero probablemente estar hablando de esto no es lo mejor para este podcast, por ejemplo. No va a ser el caso porque Porque todavía no analizan tanto, pero cuando te hablo de estos tiburones, luchan contra esto también. Sí, Luchan sí. contra mucha censura. Hay una figura muy pública conocida, Andrew Tate, en las redes sociales. Sí. Y Andrew fue un ejemplo muy claro cuando tuvimos como dice Elon Musk, el Walk Mind Virus en pandemia, donde hemos vivido un mundo muy progresista los últimos 2, 3 años, con todo lo bueno y lo malo que conlleva, ¿no? No es que estoy diciendo que es malo o bueno, simplemente digo, fue un hecho. Y fue una figura muy, muy polémica, pero porque también se quería hacer viral y hacer un negocio de todo esto, donde fue censurado mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque hablaba a la vez de lo mal que hacían las redes sociales, de cómo a las mujeres les gusta esto, a los hombres le hacen esto y pum, pam, pim. Y fue una persona que hoy ya tiene protagonismo de vuelta, ¿no? Y yo digo, a ver, luchar contra las plataformas nunca va a salir bien. Sí me parece regular esto que te diga abusadores, que citan menores de edad en encuentros o lo que sea, pero tiene que dar mucha más comunicación educacional por ahí en las escuelas, universidades, además de enseñar cómo usar AI, pero digo, de todo este lado, y cómo Sí. cuidarse ante las plataformas. Pues las plataformas hoy son meta, hoy son, Instagram, Facebook, bueno, poco, ¿no? Facebook tiene todo su lado de marketplace muy fuerte en Argentina para la economía. Eh, Snapchat, acá no se usa más, pero en Estados Unidos se usa Sí, se muchísimo. reusa. Tenés TikTok, tenés, en su momento, bueno, Be Real, tenés de todo. Van a seguir saliendo redes. Para el año que viene ya estamos hablando de un nuevo TikTok, una super nueva solución. Twitter, Twitter, en un momento había muerto, después revivió fuertemente. Una plataforma también súper nociva, Sí, es muy, muy muy agresiva, dopamínica. Muy dopamínica. que te da todo el día novedades. O sea, luchar contra esa gente, ¿para qué? Sí, me parece estar consciente del impacto que genera todo esto. Pero también creo que no va a ser algo que se puede controlar. Y además creo que sí algo a mí me preocupa más es... Lo único que me preocuparía fuerte y que me está preocupando porque ya está pasando, y yo como estoy en la industria lo noto muy fácil, inclusive te puede aparecer a vos si no te das cuenta, cuando a las mujeres le aparecen mujeres hechas por AI perfectas y piensan que ese es el estándar. Que son en realidad es un flaco de India que hizo esta figura, esta personificación de una mujer AI para monetizar, para usar OnlyFans, por ejemplo, o lo que sea,
pero lo ve una amiga tuya, una hermana, lo que sea, Sí, y le genera ansiedad porque piensa que es el estándar, piensa que es eso, piensa que esa figura existe realmente. Desde un lado muy naif también, ¿no? De pensar que existe eso, pero el AI está tan bien hecho, o inclusive publicidades hechas con AI. Que una cosa que me gusta ese AI para la publicidad porque es cost efficient, me ahorra muchos costos en esto, lo otro, está buenísimo. Pero no me inventes que estas cosas que puede hacer tu producto con AI o lo que sea, porque es mentira y a mí me genera una expectativa que me hace mal a la cabeza cognitivamente después. claro. Entonces, sí creo que es peligroso todo lo que es el content generado por AI. En todos aspectos. Publicidades, imágenes, fake news, a lo loco. Más en un lugar tan político como Argentina, ¿sí? De ambos bandos, es un arma nuclear, ¿viste? Si hoy ya Sí, confunde a la gente de todas las cosas que están pasando con ella, imagínate en 2 años. sí, sí, va a ser. Va a estar bravo, va a estar bravo. Va a estar bravo, y te voy a decir otra cosa que nadie piensa. La gente va a estar cada vez más al pedo con el AI. Porque Claro. estamos mutando en la sociedad del mundo. No te digo que va a dejar de existir el capitalismo, pero se va a reinventar fuertemente. ¿Sí? Todavía no se sabe, le dice un ingreso universal básico, esto de qué vamos a hacer con nuestras vidas, todo bueno, eso es otro debate, pero es un hecho que va a pasar muchas cosas. La gente va a tener mucho más tiempo libre. Y ahí está lo peligroso para mí. Pensando de acá a 5 años, ni siquiera te pienso a 10. Vamos a tener mucho más tiempo libre. Ya vas a tener, ya Musimundo, bueno, Musimundo no existe más, ¿no? Ya Frávega te va a vender el robotito que lo importaron de China que te lava los platos. ¿Qué vas a hacer vos en el tiempo libre? ¿Te vas a acostar en sillón a escarolear? Che, bueno, te voy a traer el jardinero que te corta el pasto. Es súper normal, ¿eh? Ya hoy. En Oriente y en Estados Unidos inclusive. Cuando antes te consumía, no sé, 30 minutos cortar el pasto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a scrollear? Sí, es este debate que ya pasa de que desde las primeras tecnologías más innovadoras, de que el tiempo libre te lo come cada vez más todas estas plataformas, digamos, y quizás no un desarrollo personal creativo, digamos, o que pueda ser funcional para uno mismo. Y sí, es un peligro muy grande. Porque incluso a uno hoy en día en su tiempo libre le cuesta hacer una actividad que quizás en principio parece más aburrida. Porque además entiendo que hay algo neurológico, que es, nosotros nos acostumbramos tanto a estar scrolleando y tener dopamina, dopamina, dopamina. Entonces lo único que frena, hoy ya vos te me vas a cagar de risa y yo te digo, bueno, te está cortando el pasto el robotito, jugamos unas manos de truco. Es decir, me genera dopamina el truco, pero me genera mucho más rápido ver un reel. Claro, sí. Te acostumbrado a hacer eso. Entonces, toda la desconfiguración y volver para atrás de mi cerebro a lo que está acostumbrado es muy, muy compleja. Entonces, un poco lo que pienso es, che, ok, vamos a tener mucho más tiempo libre. Pero ¿qué va a hacer el humano con ese tiempo libre? Y no estoy hablando del humano, uy, bueno, ahora tengo un abogado que es AI y me ayuda con todo, y yo que era abogado lo tengo a eso. Y a mí eso me parece muy bueno, sinceramente, que tipo vengamos a este mundo a vivir, no a trabajar todo el día. Mira, soy un tipo súper trabajador, pero sé que en el fondo está mal, que Claro, lo sí. único que tenemos que hacer es trabajar. Pero también pienso, pero conociéndonos, no nos mintamos, gente, en el tiempo libre vamos a estar todo el día en las redes sociales boludeando, ¿no? Atrofiar el cerebro cada vez más rápido. Entonces, nada, es como una dicotomía, ¿viste? Más social esto, ¿eh? Sí, sí, es Pero charla que, social total. total, pero digo, wow, ese es el costo implícito también. A mí yo lo hablo con mi viejo. Y mi viejo me dice, ¿y vos qué pensás? ¿Que los abogados se van a quedar sin hacer nada? No, viejo, por ahí va a tener te van a asistir mucho mejor, vas a hacer mucho mejor tu trabajo, pero vos vas a tener muchísimo más tiempo libre, por lo menos 3 horas más por día, 4. Y claro, el gran miedo cuando la gente está muy reacia al AI y dice, no, el AI no va a poder hacer eso, no va a poder hacer esto, no va a poder reemplazarme con esto. En el fondo saben perfecto que lo va a poder hacer. Lo que pasa hay un miedo intrínseco ahí en el fondo, que no se lo dicen al otro cuando ven la discusión, es qué carajo voy a hacer conmigo. ¿Qué voy a hacer yo? Porque la gente también, viste, está esto de que no sabe estar aburrida, no sabe hacer Sí, nada, porque lo desaprendimos. Estamos adictos, adictos al teléfono. totalmente. Sí, sí. Y a mí me parece de lo más flashero que va a dejar esto. Ni hablar de lo que se puede aumentar el uso de drogas, de todo con tal de no aburrirme. Porque cuando tenga tiempo libre te vas a aburrir. ¿Cómo hago para no aburrirme?
¿Viajar todo el día? ¿Estar arriba todo el día en un avión? No, no puedo. ¿Qué, vas a jugar al golf todos los días de tu vida? Bueno, está bien, está bueno. Pero imaginad si hoy ya, cuando nos decimos, che, parar un poco la pelota, ver lo que quiere hacer uno, lo que le gusta a uno, todo. A ver si lo vamos a hacer después. No sé, a mí me llama muchísimo la atención en ese sentido. Mucho más filosófico, ¿no? Pero No, está buenísimo. creo que de los costos más grandes también. Está buenísimo. Tengo ganas de hablar también de más profundamente de la inteligencia artificial en relación con Resto Host. Mi hermana me preguntaba algo que me parece interesante. También podemos hablar y ir profundamente a ese emprendimiento que le fue muy bien, en cómo fue el proceso, primero la idea y después eh, cuál es la parte más difícil de asentar el emprendimiento, el proyecto. Pero con respecto a esta IA que asistía a los restaurantes, mi hermana me decía, yo los IA que pruebo en general, que asisten, me dice, suelen ser malos. Y me daba la curiosidad de preguntarte eso. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar no a reemplazar, pero a asistirte como si fuese un humano? Ok, ok. Eh, bueno, no, estaba pensando si podía llamar 1 hora en vivo de los AI, pero ahora que pienso no, porque Esto está bueno. están, sí. Mira, eso pasa mucho también con el AI. Es un arma tan poderosa que si uno tiene una experiencia, como con todo, ¿no? Como cualquier innovación tecnológica. A vos te dicen, che, hay algo nuevo en el mundo. Lo primero que pensás como ser humano terco y bien argento es a ver eso, viste, con tonito soberbio, a ver qué pasa con esto. Y le das una oportunidad, por impaciencia también. Y en la que tiene una mala experiencia ya dice, no, 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 el AI no funciona para restaurantes. Sí. O el AI no funciona para esto. Que vuelta, no es la culpa de tu hermana, ¿eh? Digo, No, no, no. pasa con todo. Inclusive a mí me costó mucho desaprender O que mezclas esa todo. mentalidad. Mezclas la de WhatsApp, que es... Mezclada de WhatsApp. que es- Y hay algo, partir de la base que me parece fundamental. ¿Cómo funciona la tecnología, por ejemplo, de una llamada, ya que estamos hablando de esto? Vos cuando llamás al restaurante y te está atendiendo un AI, el AI está simulando una conversación como si fuera un humano. ¿Qué implica eso? Que en tiempo real tu sonido, porque nosotros cuando hablamos vos me entendés, pero yo soy una mezcla de sonidos al final del día. Está asociando cada sonido que hago, es una locura. En tiempo real transcribe para que el AI analice la transcripción. Eso en esas milésimas de segundo para contestarte. Y además te contesta sin demora, como si fuera un humano. O sea, imagínate lo rápido que es el proceso. Los sonidos que estoy emitiendo, como en este momento, me los transcribe en letras. Cada sonido lo asocia a una letra. En realidad, en palabras. Entonces, una mezcla de sonidos, agarra como 2-3 segundos, me lo asocia a lo que sería una palabra de transcripción. Y ese conjunto de transcripción, una vez que está texto, se lo pega al AI para que le genere una respuesta. Y después el AI tiene que sintetizar sonidos. O sea, la voz que te contesta como un humano. Claro. Todo ese proceso es un microproceso que pasa en 2-4 milisegundos, ¿entendés? Porque las latencies hoy están más o menos en eso. Latency es la demora en responder. Y es algo tremendo. Obviamente tiene otros costos tácitos, se le puede decir, que es, por ejemplo, si me llamas con Bluetooth del auto y yo escucho ruido de fondo que están hablando, pero vos también me estás hablando principalmente en la llamada. Yo como humano razono en tiempo real y sé que te tengo que prestar atención a vos, no al fondo. Pero hay un AI, ¿viste? Claro. Están hablando de cómo jugó Boca River el otro día y dice, no, yo de Boca River no te puedo contestar. Y se mezcla un poco, obviamente. Van avanzando los modelos. Obviamente los modelos justo que contestan llamadas son lo que llaman LLMs, modelos que no razonan. Porque todo lo que razona, viste, tarda un poco más. Por ejemplo, en GPT. Claro, GPT En una llamada en tiempo real vos no puedes usar esa tecnología. Entonces hay todo un trabajo de ingeniería muy fuerte de cómo hago para evitar estas cuestiones. Este problema, por ejemplo, vos cómo pensarías que se solucionó si no se razonó. Te doy un ejemplo, no se te ocurre, ¿no? Bueno, el problema del Bluetooth. el problema de ruido de fondo, por ejemplo, mejor, más que Bluetooth. Bueno, más simple todavía, en el teléfono del restaurante se compran teléfonos con noise cancelling, que directamente aíslan el sonido del que te llama. Entonces solo se escucha la voz más cercana al teléfono. Pero ella ahí no tuvo nada que ver con esto, fue un tema de hardware esto. Claro, sí, sí. Pero fue una solución bastante creativa para solucionar problemas, ¿se entiende? Entonces, bueno, a ver, hay todo un desafío. Entonces, el AI al final del día es la punta del iceberg.
Es la implementación del sistema, cómo lo aplico. Y hay algo que también pasa mucho el ser humano, que es... Históricamente, ¿vos sabés cómo nació Pedido Ya y Rappi? No. Pedido Ya fueron los uruguayos que crearon un grupo de Facebook que básicamente porque no te atendía la empanadería, las empanadas un viernes a la noche nunca. Porque daba la línea cortada, lógicamente. Entonces lo que hicieron es que vos podías hacer tu pedido por, por el grupo de Facebook y ellos directamente iban presencial a los pedos por Uruguay, que es chico, a la ubicación si no atendían y hacen el pedido por vos, a modo de MVP, prueba. ¿Cuál es el problema principal ahí? No se atendía la llamada. Entonces, hoy el AI atiende en simultáneo. Hoy vos te contesta mal el AI o no te resuelve la duda te resuelve la duda del 60%, pero ya te olvidas que en realidad por lo menos te atendió la llamada. Siempre uno le va a ver el pelo al huevo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Y eso es importante también. Si bien el AI obviamente va mejorando continuamente cada mes y demás, eh, uno nunca va a estar 100% satisfecho con soluciones que son simulaciones al final del día. Son simulaciones. Esto es una simulación de un humano contestándote. Claro. Pero por lo menos me contesta un sábado a las 3 de la mañana y me da soluciones o lo que sea. O sea, digo, hay un montón. Es un mundo súper desafiante. Por eso no lo hace cualquiera también. ¿Sí? Y también creo que el mayor desafío está en lo que hablábamos al principio de esta entrevista, son las soft skills, las habilidades blandas. De que a pesar de que haya quilombos, el dueño del restaurante sigue apostando por la solución. Que también, el dueño del restaurante es como un productor de eventos. Súper, súper ajeno a lo que es tecnología y digitalización. Claro. En Estados Unidos un poco más, pero bueno, generalmente es así. ¿Y cómo es el proceso de cómo empiezan a vender? Empezás a vender este nuevo emprendimiento. Resto Host nace como una solución. En realidad un poco lo que se estaba buscando era hacer customer support, infraestructura de call center, que ahora sí estamos entrando un poco más en eso hoy en día también, para pymes y pequeñas medianas empresas. Como todo en Argentina, lamentablemente, te das cuenta que una empresa pyme en Estados Unidos te paga 10 veces más que una multinacional acá, literalmente, y te consumía un décimo del costo. Temas impositivos y demás. Y también uno de los gran challenges que tuvimos en Argentina fue que la solución tiene costos en dólares. Cada minuto que está pasando la llamada, la tecnología que transcribe la llamada, que sintetiza la voz, todo, es un conglomerado de costos en dólares que hay por minuto asociado que era muy agresivo para Argentina. Entonces se descartó Argentina. Entonces lo que se hizo fue, se agarró y se dijo, che, esto hay que hacerlo en Estados Unidos. Donde hacía mucho más sentido. Hoy un empleado en Estados Unidos, por ejemplo, promedio de... Que está mal igual, porque nosotros no reemplazamos a nadie, pero el dueño del restaurante lo ve así, entonces no queda otra. Cobran $18 la hora. ¿Sí? Y te puede atender una persona a la vez. Entonces, y cada llamada, poner que dura un minuto, en una hora te puede atender, haciéndolo muy lineal y muy pavo este análisis, te puede atender 60 llamadas. ¿Ok? Ah, Nosotros hoy podemos atender 5.000 llamadas por día. O sea, con un AI. Y además no llegan los costos a eso. Entonces, bueno, se empezó a ver. Teníamos un amigo cercano que tiene una agencia de marketing muy grande que era plenamente centrada en los restaurantes. Lo empezó a aplicar como un upselling de su solución de marketing a los restaurantes. Y justo dio la casualidad de que una cadena de restaurantes grande que nos dio la posibilidad terminó siendo, sin saberlo nosotros, después de meses y meses nos dimos cuenta, el customer persona ideal. O sea, el restaurante ideal para trabajar, el perfil que buscábamos. mira. Hoy nosotros no trabajaríamos con cualquier restaurante. No te trabajaríamos con un restaurante japonés omakase de la puta madre que cobra $300 la pera, porque ahí sí te tiene que atender un humano la llamada. Por el servicio, la experiencia, esas cosas. Acá el perfil ideal se llaman restaurantes fast casuals, que no son fast food como McDonald's. Hay unas pequeñas diferencias. Tiene mozos, no hay un drive-thru, es decir, un automac o el auto Starbucks o lo que sea, pero sí hay una rotación rápida, hay mucho volumen de gente en ese tipo de restaurante. O sea, es un lugar donde la persona que llama y te atiende un AI, te podés esperar que estén recortando gastos con un AI te atiende la llamada. Si bien hoy te atiende muy bien la llamada, ¿sí? Claro. Pero nació así, comercialización en Estados Unidos. Empezamos en lo que llaman un Blue Ocean. No había nadie en el mercado, básicamente. Y en 2 minutos se saturó el mercado. Increíble.
con lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿viste? Cada vez más democratizado para hacer un producto así. Y ahí está la argentinidad, ¿viste? Cómo vendo. Cómo ahí creo que los argentinos tenemos una gran ventaja de cómo comercializamos esto, qué valor agregado ofrecemos distinto. ¿Cuál era su búsqueda en ese sentido? Nuestro valor agregado distinto. Sí. Que buscaban vender, digamos. Creo que nosotros, una de las cosas por las que más apelamos siempre cuando vendemos ahora, cuando se vendía en realidad, fuerte, era el estar ahí. O sea, viernes no como un software as a service común y corriente, que uno pueda entrar y listo, eso hace la solución y chau. Sino en el sentido de consultancy, estar acompañando en el proceso. Esto que te decía del feedback de las llamadas, el monitoreo de llamadas, el análisis. Si un sábado a la noche hay un problema, poder ajustarlo en tiempo real, el estar encima. Porque de vuelta, el software cada vez le da menos valor, porque hay muchas soluciones en el mercado. Es la persona que te va a acompañar, en este caso nosotros, a implementar ese software. Eso creo. De hecho, hoy puedes tener un producto de puta madre, un software tremendo, pero si vos no me ayudas a implementarlo, prefiero no contratarlo, porque no lo voy a saber manejar, no lo voy a saber usar. Y creo que eso es uno de los mayores valores agregados, el acompañamiento técnico, comercial ahí. Genial. Eh, con este tema también de este emprendimiento, entiendo que hubo una inversión grande antes de tener resultados. ¿Qué consejos das para quizás un emprendedor que no se anima a arriesgar en cuanto a la inversión? Porque es asumir un riesgo, digamos, ¿o no? Mira, eh, a ver, hay distintos riesgos acá. No solo de dinero en ese sentido económico, clarísimo, también de tiempo. Una medida que crece, tiene cada vez más responsabilidades, cada vez tiene menos tiempo. Y tiene cada vez menos tiempo, en realidad todos tenemos el mismo tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Pero la gente suele decir que a medida que creces tenés menos tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que tenés menos tiempo. Vos te fuiste, vos estás cada vez eligiendo más con qué ocupas tu tiempo. Porque tenés más capacidad de razonamiento. Esto me sirve, esto no, esto lo que sea. De chico no tenía tantas posibilidades, no elegía nada, porque ahí los 3 meses de vacaciones de colegio se me hacían eternos. Y lo que quiero decir con esto es también hay una situación que hoy es... Hay situaciones y situaciones. Hay gente que trabaja full time y después te quiere emprender y en paralelo y todo. Y creo que por ahí conozco gente, por ejemplo, que está full time en una corpo y quiere emprender y tiene ahorros para hacerlo. Pero lo que no tiene es tiempo. Y también conozco gente que tiene mucho tiempo y no tiene dinero. Y vamos al ejemplo que vos dijiste, che, que me dio a entender que hay gente que lo tiene, pero es un riesgo invertirlo y demás y lo que sea. Yo creo una frase que a mí me gusta mucho, que de vuelta creo es más filosófica y personal, pero creo que te lo puede decir cualquier abuelito en un geriátrico, es, si te parece cara esa factura de inmersión, espera que te llegue la factura de no haberlo probado. Porque al final del día, ¿qué es lo peor que puede pasar invirtiendo en un proyecto que no funcione? Porque realmente, y esto no es una frase más o menos, es el dinero va y vuelve. O sea, hablando de lo económico, por eso destaco tanto el tiempo. Eso sé que el tiempo es valioso. De hecho, por eso yo te digo, a mí me preocuparía mucho más el tiempo que invertirse en algo que lo otro. Y yo creo que hoy también el, uno tiene que poner, por ejemplo, en Resto House hubo una inversión significativa. No sé, medianamente por ahí, no sé, $20.000 en su momento. Que obviamente es un montón, más en la situación que estamos viviendo hoy en día en Argentina y demás, y lo que sea. Y yo creo que ahí daría 2 consejos. Sí, estoy en la posición de poder dar un consejo, pero completamente en base a mi experiencia. Siempre pronosticar bien financieramente. Hoy tenés herramientas que justamente el AI, de vuelta, perdón por mencionar de vuelta, pero ayuda mucho a predecir escenarios que la cabeza humana no le da abasto para predecirlos. Pues le puedes contar tu negocio a GPT y te hace un análisis de la puta madre de qué puede pasar en cada escenario y cómo te iría de hacer el budget, el presupuesto. En segundo sentido, creo que es
no lo veo, me gusta verlo como que, primero no es un gasto para nada, es una inversión. ¿Pero por qué una inversión? Porque para mí cuando estás emprendiendo y tomando ese riesgo, estás comprando una experiencia. Una experiencia que va a ser, una experiencia que va a tener microexperiencias de mierda, buenísimas, de mucha euforia, muchos altibajos, muchos bajones, mucho estrés y mucha ansiedad. Y para mí las dos peores, de hecho creo que hay muchas cosas más peores que mejores. El tiempo que te consume y eh, el estrés que te genera, porque eso después implica en el sueño, en todo. De hecho, finalmente coordinamos nosotros hoy, que es un sábado a la tarde, Sí. porque se me hacía imposible en la semana. Realmente hay mucho sacrificio también, de relaciones personales, Sí. de relaciones amorosas, de muchas cosas que se pueden dejar de lado. Yo creo que hay una posición, de vuelta, estás comprando la experiencia. Y esta experiencia, si bien nombré cosas buenas y malas, cuando compras la experiencia, aunque fracase el emprendimiento, vos lo que más ganás, porque a todos les gusta que le vaya bien en el emprendimiento o en el business que hagan, porque lo ven de afuera. Pero nadie va a ver que esto pasa sí o sí, te vaya bien o mal, que para mí es relativo, de lo que vos aprendiste. O de lo que la persona que te tuviste que convertir para que eso pase. Claro. Que eso no lo ve nadie, pero es un upside limado. Y es un compound también. Compound me refiero al compuesto de que, che, está bien, me fue como el orto poniendo el food truck de hamburguesas. Pero me saqué el contacto de un contador, aprendí esto, ya aprendí que esto ya no hay que hacerlo así, sí. Entonces mi próxima experiencia, ¿y esto qué me costó? ¿15 lucas verdes? Está bien, pero creo que nunca lo hubiera aprendido en mi vida. Por ahí el próximo emprendimiento me va a costar mucha menos guita. ¿Sabes por qué? Porque ya aprendí que eso no lo tengo que pagar, eso no lo tengo que hacer, eso no lo tengo que hacer. Tenés lo que se llama el know-how, el compound del know-how. A mí algo que me encanta ponerle es que yo un montón de know-how que aplico hoy en día en los negocios. A mí siempre algo que hablo con socios míos es, cada vez me cuesta menos, es que suena muy sobrero y feo esto, pero ojalá se me entienda bien. Cada vez me cuesta menos a nivel recursos la potencia de emprender algo. La potencia, o sea, al principio. ¿Por qué? Pues ya sé que esto no va, esto lo puedo hacer así, esto no lo puedo hacer así. Al principio lo que más cuesta encima. Al principio creo que sí. Yo creo que hoy en día haciendo cosas nuevas ya sé, no sé, te doy un ejemplo burdo, ¿no? La página web ya sé que la puedo hacer así, no voy a pagar los $300 que me quieren cobrar la página web. O el contador, ya sé que al principio me lo puede manejar GPT a esto, lo que sea. Entonces como que, en cierto sentido, sí, está bien. A ver, es una inversión riesgosa al principio, pero es una inversión que también hace que al mismo tiempo tus futuras experiencias van a ser mucho más baratas. Entonces, como que cuando vos pones ese riesgo económico, porque yo te respondo lo económico porque vos me preguntaste lo económico plenamente, ¿ok? Va a ser que después se reduce mucho el riesgo económico a futuro en otras experiencias o cosas que hagan. O sea, la experiencia la vas a tener igual, te vaya bien o mal en tu objetivo principal que tenías. Pero va a tener un montón de beneficios de otros lados de... Y también otra cosa, te vas a enterar de una cantidad de cosas que no sabías que estabas a la altura de hacer. Muy bueno eso. Que eso es impresionante. Y yo lo veo en amigos, que ellos no me lo dicen y yo lo veo de afuera. Pibes que se habían mucho limitado mentalmente. De no, yo laburé en una corpo toda mi vida, entonces esto no es para mí, no sé qué. Lo pinchás un poco, le empieza a probar. Y viste, se empieza a dar re manija. Por ahí el emprendimiento le fue como el orto. El tipo viene y me dice, boludo, aprendí a hacer una página web. ¿Vos conocías tienda nube para vender cosas? Viste, que algo que puede ser muy obvio el tienda nube. Y Claro. te da una ternura con ese amigo, ¿viste? Y sí, boludo, esto existe hace 10 años. Y dice, ¿cómo nunca me contaste de tienda nube, boludo? No sé qué. No está vendiendo un carajo en tienda nube, ¿ok? Esta persona. Pero, Pero el tipo se cree todopoderoso ahora puede hacer un e-commerce. Y eso es tremendo, porque el día de mañana, ya cuando quiera comercializar algo, la barrera de entrada de probar ese emprendimiento nuevo va a ser menor porque ya sabe que por lo menos el e-commerce que lo veía muy lejano lo puede hacer en un segundo con tienda nube. Por eso es un ejemplo, ¿no? Me parece un chivo a tienda nube, pero es un ejemplo de cómo linealmente, y es a lo lineal, voy haciendo un compound de know-how, de aprendiendo cosas, de todo, que cada vez estoy más cancherito, cada vez me genera más momentum para emprender, ¿entendés? Como, che, tengo los recursos y sé dónde están los recursos y sé lo que cuestan los recursos y lo que valen los recursos, que para mí es distinto.
Lo que cuesta es lo que cuesta, lo que te quieren cobrar. Lo que vale es el valor que vos le atribuís. Por ahí vos valorarías mucho el costo de hacer una página web. Yo no lo valoro nada porque sé cómo hacerla. Pero a la vez yo valoraría mucho, vos valorás mucho el costo de los micrófonos, ¿no? Entonces lo que te cobren probablemente lo pagues para un buen sonido. Yo no lo valoro o digo, no, che, yo lo puedo resolver con otra cosa. Prefiero usar los auriculares que tiene el micrófono acá de cable, ¿no? Por decirte algo. ¿Pero por qué? Por experiencias, porque aprendiste, ¿sabes? Vos probablemente ya es el tercer brazo de micrófono que compras en Mercado Libre porque Claro. ya los otros dos ya sabes cuál no comprar. Porque no lo vas y no vas a gastar nunca más guita en eso. Y ya lo sabes y ya lo aprendiste. Entonces, en resumen, yo creo que la experiencia de, che, es un riesgo súper relativo. De hecho, me parece la experiencia más barata que puedes comprar. Porque cosas vas a aprender. Lo que pasa es que estás comprando algo y no sabes qué es lo que vas a aprender. Entonces, como estás comprando una cajita de sorpresas. Muy bueno. Porque todo lo que vas a aprender no lo sabes todavía. Entonces, te cuesta. Te dicen, tengo una inversión de $15.000. Ok. Vos para atribuirle un valor a ese costo, decir, che, el brazo sabes que está allá en el Mercado Libre, es directamente, che, claro, yo acá no le puedo atribuir un valor al costo de $15.000 de hacer este emprendimiento, pues no sé qué me va a venir en esa caja. Pero puedo asegurar que van a ser un montón de cosas Claro. y beneficios. Muy bueno, muy bueno. La verdad que coincido, la experiencia personal es súper importante y es de cada uno, es personal. Eh, Me van a quedar un montón de preguntas, pero tengo dos y ya para poder ir cerrando, se puede hacer una segunda entrevista después, encima vamos a tener muchas más experiencias, seguro Absolutamente, absolutamente. de emprendedor, así que la primera es para arrancar un emprendimiento, eh, supongo que hay mucho de, o sea, ¿qué valor le das a la acción que es necesaria, el hacer que eso se plasme rápidamente, digamos, y a la vez el planeamiento? ¿Puede mucho planeamiento generar como un estancamiento? ¿Qué pensás de eso? No te voy a decir qué pienso de eso. Te voy a decir lo que yo hago. Y de la escuela Mm, que soy. Porque no te puedo decir, che, hay que hacer las cosas así. En mi escuela es de agilidad. Y agilidad me refiero a... soy un tomador de riesgo absoluto. Riesgos calculados. O sea, me puedo hacer mierda, pero sé que si me hago ese mierda puedo seguir mi vida igual. claro. A eso me refiero, en sentido económico, social, relaciones y demás, los calculo. Pero trato de ir, si tengo que hacer un gráfico, calculo los riesgos muy altos hasta donde los puedo sobrevivir si pasan. Pero voy al límite. Porque de vuelta, estamos en un mercado súper competitivo. Está muy agresivo todo. Y creo que hay una gran sentido de procrastinación y automentira cuando uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Mirá, estoy haciendo el business plan, estoy haciendo esto. Vos escribiste el business plan un jueves, ese lunes ya cambió el mercado con eso. Nadie dice que no puedes hacer un business plan y tener un roadmap y todo. Pero al principio no sos Mark Zuckerberg, sos vos contra el mundo. No tenés los recursos para poder estar haciendo eso. Yo creo que es muy importante, otra cosa que pasa mucho, la gente quiere pensar una solución, una idea, tener su app, pero después no resuelve ningún problema. Yo creo que es mejor, y creo que no es mejor, creo que eso sí te lo pueden decir todos, si es una verdad, es que haya un problema y después ves cómo lo resolves. De hecho, una de las soluciones que estoy viendo que más éxito tienen entre gente que conozco, son soluciones que no inventaron la rueda. Son muy simples, pero resuelven un problema que nadie estaba viendo. La gente que le está yendo bien tiene mejor capacidad de ver problemas que pasan, más de que pensar soluciones súper disruptivas. Uy, ahora con AI puedo hacer esto, lo otro. Claro. O sea, nosotros cuando nació Resto Host, básicamente vimos un problema que no me atendía en el teléfono. De hecho, yo creo que hoy pedido ya de Rappi va a volver mucho el yo llamar a un restaurante, si me atiende un AI, y que me haga el pedido completamente personalizado. Yo dejé de llamar porque no me atendían, pero si me atienden, yo prefiero. Pues si identifica que soy un hombre, me va a hacer upselling más con cosas que suelen comprar los hombres. Si soy una mujer, me va a hacer un upselling más con las ensaladas y cosas. Me va a ir como los ads de Instagram, a medida.
Claro. Me va a atender, me va a preguntar en tiempo real si hay stock, no tengo que navegar en la app, no tengo que tener internet. ¿Entendés? Entonces creo que ahí era un problema. ¿Qué resolvemos? El problema es que no se atienden las llamadas. Y en simultáneo. Y, si querés, en lugares turísticos, en cualquier idioma. De vuelta, creo que resolver un problema súper importante y moverse rápido. Moverse rápido porque también creo que mi gran desafío comercial siempre fue, más allá de los clientes, el armado de equipo. Y el armado de equipo, básicamente, ¿por qué? Porque vos tenés que tener cierto leverage, validación frente a ellos. ¿Qué hiciste antes para que yo confíe y labure con vos? Y eso te lo va a dar solo. No le vas a poder vender un papel, un business plan a alguien que quieras que esté en tu equipo. El otro tiene que ver que vos ya te estás moviendo. Claro. Que ya garantizaste esto, que ya cerraste esto. O sea, mucho más feedback based, mucho más iterativo, mucho más Se ágil. tiene que dar una idea mucho más Es, plasmada de... exacto, algo mucho más concreto. O sea, che, yo tengo la idea hoy de vender milanesas en Avellaneda porque gluten free, porque hay un montón de gente celíaca. Listo, ese mismo domingo poner un puestito y ver si hay tracción. Pero te va a tomar mucho más tiempo. Estás escribiendo un mes, un business plan de eso. Y recién después de un mes lo probás y te das cuenta al toque que no había ningún tipo de tracción. El concepto de MVP, del Lean Startup, gran libro hecho por los israelíes que recomiendo. Y tardaste un mes en darte cuenta. ¿Y qué pasó en un mes? El mayor costo que te decía, el tiempo. Claro. No tanto la ida. Entonces, eso creo que sucede un montón. Muy, Muchísimo. muy bueno, muy bueno. Hay un mini curso de emprendimiento en una Mm. charla acotada. La última pregunta que siempre hacemos, siempre hago, hablo en nombre de Boca Podcast, pero soy yo. Sí, Siempre hago es con Boca Podcast, Boca es con B corta de vocación, sí. es un abreviado. ¿Qué, ¿Qué tan importante es la vocación en tu vida y en general qué pensás de la vocación? Em, ¿Cómo definirías vos la vocación? Exactamente. Me interesa por dónde va la mano de Boca Podcast. Para mí es el amor a practicar algo que te gusta Ok, claro, y también a compartir eso que te gusta. ok. Para mí tiene que ver con eso. En mi experiencia personal, y esto también me ayuda a responder la otra pregunta que me habías hecho antes, cuando alguien quiere emprender, por ejemplo, te hablo de esa línea, entiendo que sos médico y querés ser médico, pero querés emprender en el mundo de la medicina. Si querés, emprende en ese lugar, pero creo que a veces la vocación nos limita mucho las oportunidades. O sea, hay un costo de oportunidad. Si yo quiero hacer literalmente mi vocación, pero después mi vocación no me repaga, bancátela. Y a mí me pasa mucho. Yo, la verdad, no es que me apasionan los restaurantes. No. Ver llamadas de los restaurantes y demás. A mí lo que me apasiona es ver que aporto valor a la sociedad y resuelvo un problema. En ese sentido, mi vocación es más eso. O sea, le doy amor a lo que hago y lo que sea, pero no es mi vocación lo gastronómico, para nada. Claro. ¿No? De hecho, creo que hay cosas mucho más divertidas. Además, lo gastronómico tiene más mala letra. O sea, no. Históricamente es una industria muy complicada. Sí. Pero es algo que hoy es lo que me da de comer. Es donde vi que había un problema y podía resolverlo. Y veo que sí, no te queda otra que enamorarte de esto. Hoy en términos de vocación, trato de aplicar la vocación. A mí me gusta mucho lo que es el liderazgo de equipos, consultoría y demás. Y trato de que a medida que construimos el proyecto pueda como liderar el equipo, construirlo, acompañar y apoyar. Pero en el fondo, la vocación directa en términos de negocio con lo gastronómico no me cuesta mucho. Me cuesta mucho y soy súper consciente y no me jode y lo acepto. Porque también es el costo oportunidad de las cosas. A mí me gustaría tener mucho más divertido, me parecería, y desafiante, el call center del 911. Estar atendiendo emergencias en tiempo real, porque sé que en términos de vocación le ayuda a la gente, le resuelve gente problemas reales y demás. Bueno, pero a nivel negocio funcionó lo gastronómico. ¿Y qué le vamos a hacer, macho? ¿Viste? Como que... Entonces, bueno, mi visión ahí está buenísimo la vocación, todo muy lindo, lo que sea, pero yo en lo personal priorizo lo que me dé de comer hoy en día, ¿viste? Y a partir de eso ver, bueno, qué se puede hacer al respecto.
Pero tu vocación en este caso igual sería el emprendimiento en sí, el buscar soluciones. Absolutamente, absolutamente. Aportar valor social en ese sentido y resolver problemas. Detestaría de una solución de ella y de puta madre, pero no resuelve nada. Y hay muchísimas de esas. Claro. Muchísimas. Bueno, eso es espectacular. Bueno, muchas gracias, Tommy. La Maxi, verdad, gracias a vos por la re invitarme. disfruté. Estuvo muy bueno.